Sé que ha venido trabajando mucho en esto y que ha tenido muchas reuniones con el sector productivo en función de lo que atraviesan los empresarios con los juicios. Sucede acá es que hay un expediente presentado por una diputada que representa a la Cámpora, que ya tiene media sanción de diputados y lo recibimos en el Senado. En el Senado Unión por la Patria, en la comisión donde se trató este expediente, tenía mayoría, así que lo aprobaron por mayoría, y entonces nosotros tuvimos que empezar a plantear una postura muy firme, producto en mi caso también de la relación que he construido con todo lo que es pequeña, mediana empresa en estos 6 años largos que presidí en la Cámara Alta de la provincia la Comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo. Puntualmente lo que plantea es una modificación del artículo 48 de la Ley 11.653 que trata la indexación de indemnizaciones laborales. Actualmente esto se regula a través de la tasa activa del Banco Provincia y lo que se pretende modificar es que se regule por un coeficiente que es el SER, que lo fija el Banco Central, más el 6%. Para que la gente lo entienda claro, un juicio laboral saldría 7 veces más si se produce esta modificación de la ley de lo que sale en la actualidad. Un ejemplo claro. Empresa textil malplatense, un empleado con 11 años de trabajo en la empresa, indemnizado, terminó cobrando 380 millones de pesos en la actualidad. Una locura, pero bueno, ese es el número. Porque ¿qué pasa también? Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que está relacionado con las demoras, que está relacionado con lo que cobra el abogado. Entonces, no es solo el precio por haber trabajado. Entonces, seamos realistas, el monto cuando vos te sentás a ver un abogado se engrosa. Entonces, le tasaron 380 millones de pesos por 11 años trabajados. Obviamente hubo un plan de pago, una negociación, eso se pudo bajar, lo cobró. Pero imagínate si con esta modificación eso lo multiplicamos por 7. Por eso te digo que todas las pymes. Es que es imposible que mantengan, claro, sus puertas abiertas. Por eso te digo que es imposible de acompañar un proyecto de estas características, porque estaríamos avalando la industria del juicio. Es fácil de detectar, digamos, porque en general lo que yo escucho muchas veces acá que pasa en la costa, una misma persona tal vez trabaja en más comercio, ¿no es cierto? Trabaja por ahí en 3 comercios o 4 comercios, pero termina haciendo juicio en 2 o en 3 de ellos. La industria del juicio a la que yo me estoy mencionando. Hay otro tema también que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo no quiero ni siquiera dudar del espíritu de la redacción de este proyecto de ley. Más allá que no coincido ideológicamente desde lo político con la persona que lo presentó, reconozco que han tenido voluntad de darle herramientas y beneficios a un sector que ellos consideran que deben acompañar, que es el sector trabajador, laburante. Pero les terminó jugando en contra, porque producto de que este proyecto ya tiene media sanción, las pymes plantaron bandera y durante 90 días tomaron una medida de no contratar a nadie nuevo. Porque obviamente el riesgo que están corriendo es enorme. Entonces, nosotros, en vez de trabajar para generarle beneficios a esas pymes que sabemos que la pasaron muy mal en pandemia, que a muy pocas pudieron en realidad seguir manteniendo sus puertas abiertas, que la pospandemia sigue siendo una situación sumamente compleja para ellos, los complicamos aún más con esto. Nos pasa en el distrito. Nosotros tenemos un distrito turístico y una gran cantidad de hoteleros, y hablas con ellos y te dicen que hoy por hoy el 80% de los hoteles están en venta. Cualquiera que venga con la plata se lo venden. Se lo tiran por la cabeza. Claro, entonces esas son las cosas que también nosotros tenemos que analizar. ¿Y la ley bases no puede influir en nada con todo esto que vos estás diciendo? Porque la ley bases sí. Fue absolutamente, tiró por la borda todos los distintos argumentos que vos estás dando. Sí. Es más, nosotros uno de los planteos, por eso también logramos pararlo en la Cámara de Senadores, porque esto se comienza a plantear de un segundo para el otro. La verdad,
nosotros no teníamos conocimiento de que el expediente estaba en la Cámara de Diputados y por un acuerdo político y porque tenían los votos lo impusieron de un segundo para el otro y nos enteramos en el momento que lo estaban votando. Entonces, esto pasó antes de la aprobación de la ley de la ley de bases. Entonces, ahora también hay un montón de cosas que nosotros debemos analizar. O sea, hay un cambio a nivel totalmente, hay un cambio a nivel nacional que claramente va a repercutir en la provincia también, más allá que está clarísimo que en el Senado no tienen los votos tampoco para imponer esta ley, por eso tampoco llega a ser tratado en el recinto. O sea que, por lo que vos decís, sí o sí los bonaerenses tendríamos que, por lo menos aquellos que quieran ver algún tipo de cambio, hay que esperar la elección del 25 y ver cómo quedan conformadas las cámaras de aquí en adelante para el próximo año. Sí, en realidad yo lo que apelo siempre es a que se genere el consenso político que realmente necesitan los bonaerenses y que de esa manera lleguen realmente las leyes que benefician a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. A nosotros no nos conforma explicar la situación y que el expediente duerma en una comisión hasta que cambie la conformación de la Cámara. Lo que hay que hacer es escuchar a todos los actores y entender qué es lo que las pymes, que la verdad yo considero, y hay muchísima gente que lo ve de la misma manera, las pymes son motor de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que entiendan en qué situación los ponen o los dejan si esta ley se llega a modificar. Hoy lo hablábamos a lo largo por distintos temas, lo hablábamos con Carlos a lo largo de la tarde. Claramente tenemos un gobierno nacional como el de Milei con un sentido político y económico y vanagloriado de eso. Y por otro lado tenemos el antagónico que es Kicillof, que no puede ir a una reelección, entonces claramente está buscando su lugar a nivel nacional. Entonces tenemos las dos posturas. Me parece que desde la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil que ese camino se tuerza, por lo menos de acá al año que viene. Por eso digo que va a ser muy difícil. Sí, o hay otra salida. No, es todo difícil, porque también es real que en un montón de temas quedamos presos entre el capricho del gobernador y la imposición del presidente. Nos pasó incluso con el RIGI y la planta que no logramos que llegara a emplazarse en Bahía Blanca y se fue al sur de nuestro país. Y ahora amenazan con que ni los caños pasarían por acá. Es que el problema está que el gobernador, aún entendiendo la situación, sigue sin querer adherir al RIGI. Y el RIGI es nacional, e incluso hace 48 horas ingresaron un nuevo régimen que es provincial, lo ingresaron en diputados, porque es donde el Frente de Todos, Unión por la Patria, tendría los votos, pero lo venimos trabajando. Pero el nivel impositivo que tiene la provincia es contra... Es también un RIGI simulado para la provincia con la intención de, con esto, decirnos: no voy a adherir al nacional, pero tengo esta alternativa. Nosotros, desde el bloque al que yo formo parte, tenemos intención de que la provincia adhiera al RIGI nacional, porque nos parece que es sumamente importante para que las inversiones a la provincia lleguen, y no solo por lo que va a significar desde lo económico esa inversión, sino también porque genera un montón de puestos de empleo que hoy por hoy para la provincia son más que necesarios. Somos Radio Noticias.